¿Cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. Buenos días. Buenos días, señora. En cuanto termine de desayunar, ¿nos vamos al mercado? Hoy no. Es que ya no hay verduras. Ve sola. Es que estoy esperando una visita. Ah, bueno. ¿Su mamá va a desayunar con usted o le preparó la charola para la cama? Mejor. ¿Estarás ocupado todo el día? Sí, va a llegar otro juez para ocuparse del caso de Facundo Gómez. ¿Por qué? Porque prefiero no tener responsabilidad en este asunto. No quiero que Mancera lo tome como un pretexto para poner a Mariana en mi contra. Marcelo, me gustaría que habláramos. Me doy cuenta que hay muchas cosas que no conocemos el uno del otro y tal vez por eso nos hemos juzgado mal. ¿Qué te puede interesar de mí? ¿Qué te importa lo que me pasa? Lo que siento. Me interesaría si me lo dijeras. Me tengo que ir. Nos vemos. ¿Ya se fue mi tío? Acaba de salir. ¿No te parece que últimamente ha estado muy extraño? Sí. Lo he visto como triste, como deprimido. No nos ha regañado. Tal vez esté resignando a que ya no puede controlarnos como antes. O a lo mejor entendió que estaba equivocado con respecto a ti y a mi papá también. No sé. ¿Puedo salir? Quiero ir a buscar un listón que necesito para mi vestido amarillo. Está bien, pero no te tardes, porque tienes que arreglarte para la comida en casa de Sofía. No te preocupes. Lupe, Mariana quiere ir a buscar un listón. ¿Voy con ella? Sí. Pero de una vez quiero prevenirte. Si te interesa conservar tu trabajo, de ninguna manera la tienes que acompañar a casa de Juan del Diablo. Ay, no, señora. ¿Cómo cree usted? Quiero que te rehúses y me lo digas inmediatamente. Sí, señora. Por
Por eso invité a Amanda y a Mariana a comer. ¿Te molesta? No, ¿por qué? Me llevo muy bien con Amanda. Es una dama. Y Mariana es tan linda. Me alegro que te distraigas. Sí, me entretiene platicar con ellas. Mamá, si mi tía Catalina y Mónica deciden aceptar mi invitación, no quiero que les hagas ningún desaire. Por supuesto que no. Pero de veras, mi cielo, no lo creo prudente. Son nuestros únicos parientes. Además, sabes bien que les tengo mucho afecto. Y aparte de la salud delicada de mi tía, tienen una situación económica difícil. Pero les estás mandando dinero, ¿no? El dinero no lo es todo. También necesitan sentirse protegidas. ¿Y qué piensa Mónica de Juan? El hecho de que esté decidida a anular también su matrimonio religioso significa que ya no quiere tener nada con él. ¿Y si él insiste? Precisamente por eso necesita nuestro apoyo. Y solo estando aquí con nosotros lo podría hacer. No me digas que piensan mudarse definitivamente. Si ellas lo desean, no me voy a oponer. Al contrario, me dará mucho gusto. Pero a mí no. ¿Está bien? Escoge entonces. ¿Dónde quieres vivir? ¿En Campo Real o aquí? Pero es que... Ya no estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, ni a someterme a tus intrigas. Si no deseas que Mónica y mi tía vivan con nosotros, unos días, unos meses o años, estás en libertad de irte a donde más te plazca. Me estás echando a mí para darles lugar a ellas. ¿No? Pero quiero ser yo el que decida en mi casa y en mi vida. Está bien. Solo que llega un momento en que las visitas cansan. Alberto nunca te ha cansado. Alberto es otra cosa. Exactamente. No es nada nuestro. Mientras que ella sí. ¿Y cuándo se supone que van a venir? No lo sé, pero te estoy previniendo. Si no te sientes capaz de tratarlas con las consideraciones que se merecen y que yo deseo, no tienes por qué sufrir su presencia. Con permiso. Buenos días, señor. ¿Qué tal, Joaquín? Siéntate. ¿Por qué te corrieron de casa del licenciado Romero? Por la señorita Mariana, señor. Es que el licenciado se enteró de que yo la acompañaba a ver a don Noel. Luego parece que la señora Amanda se enteró, no sé cómo, de que también venía aquí a verlo a usted. Como que no le pareció. Bueno. Dentro de unos días voy a reanudar mis actividades en el comercio. Si quieres te puedo dar empleo. No sabe cuánto se lo agradezco, señor. ¿Y cuándo va a ser eso? Una semana o dos. Mientras, ¿yo podría venir aquí a ayudarle a Azucena? ¿Por qué te ofreciste a casarte con ella? Por lo que dijo don Guadalupe. Me dio mucho coraje. ¿Qué piensas de Azucena? Pues tiene un genio de los 1000 diablos. Pero agarrándole el modo es una buena muchacha. ¿Te gusta? Ándale. ¿Te gusta? ¿La verdad? Sí. Pues está esperando un hijo de otro. ¿Qué piensas de eso? Le tocó la de malas. Y no es la primera muchacha de la que alguien se aprovecha. El hecho de que yo te dé trabajo no tiene nada que ver con lo que te voy a preguntar. Quiero que seas honrado y que me digas la verdad. ¿Te casarías con ella? Pues, si ella quiere, ¿por qué no? Además me gusta mucho. ¿Y el niño? ¿Lo tratarías igual que a tus propios hijos? El chamaco, ¿qué culpa tiene? Además, con el genio que tiene Azucena, ¿usted cree que me dejaría ser grosero con su hijo? Nunca. Pues darle la lucha. Gracias. Si quieres, desde mañana puedes venir a ayudarme. Se te pagará, por supuesto.
Muchas gracias, señor. De veras no sabe cuánto se lo agradezco. Está bien. Con su permiso. Licenciado Noel Mancera, mucho gusto. Es un placer. Solo espero que este caso no sea muy complicado, porque tengo otra diligencia que atender en Perote. Yo ya tengo el expediente completo con todas las declaraciones, averiguaciones, peritajes y el resultado de la autopsia del capitán Espíndola. Yo también tengo listos mis alegatos. Bueno, podemos empezar entonces. Pero por favor, no nos vayamos a tardar mucho. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Siento mucho no poder atenderte, pero tengo que salir. Perdón, entonces. No, no. No te apenes. Soy yo el que pide una disculpa. Necesito atender un asunto urgente. Bueno, volveré otro día entonces. Si quieren, nos vamos juntos. No creo que sea prudente. Espero que todo salga bien y que su amigo sea declarado inocente. Muchas gracias. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego. Con permiso. Yo abro, Meche. Gracias. Sí, señorita. Ah, eres tú. El hombre no regresó. Dejé a Agustina afuera de la puerta de mi casa por si se aparecía. No. Yo creo que ella no va a volver. Seguramente ella está en San Pedro. Entonces no era tanta la urgencia de verte. ¿Mi tía? Se acostó después de la comida. Eres tú, hija. Con razón oí que hablaban a la puerta. ¿Cómo se siente hoy, tía? Peor que nunca. Vine a decirle a Mónica que el lunes de la próxima semana la va a recibir el señor arzobispo. Ay, qué felicidad tan grande. ¿Qué te parece, hijita? Qué bueno. La comida estuvo deliciosa, muchas gracias. Qué lástima que Marcelo no pudo venir. Tomen asiento, por favor. ¿Y tú, Linda? ¿No extrañas la capital? No, me gusta más aquí. ¿De veras? Usted acaba de regresar de la Ciudad de México, ¿no es verdad? Sí. Fui a visitar a mi tía Catalina y a Mónica. ¿Y cómo están? Mi tía no muy bien de salud y Mónica ya más resignada a la pérdida de su hermana. ¿Y también por la anulación de su matrimonio? También. Estaba esperando una cita con el arzobispo para solicitar la disolución del enlace religioso. ¿De veras? Entonces ya no piensa volver con su antiguo esposo. ¿No? ¿Qué tal el nuevo juez? Es uno de esos funcionarios que siempre tienen prisa por resolver todo. Estuvimos viendo los peritajes, las declaraciones. ¿Sabes quién declaró también? Andrés. Andrés. ¿Qué tenía que ver él? No me diga que se habló de Aimé. No, no, no. Nadie la ha mencionado. ¿Qué declaró Andrés entonces? Bueno, que el tuerto era un reo que cumplía trabajos forzados en su hacienda. Si fue enviado allá injustamente. Sí, sí. De todos modos, eso nos perjudica. Porque el juez podría pensar que disparó no tanto para proteger tu vida, sino movido por un deseo de venganza. Y también que conoció a Espíndola cuando tú estabas preso por la cuchillada que le inferiste a Cajiga. ¿Por qué tenía que meterse? No te preocupes, apenas estamos empezando. Ya mañana se estudiarán otras declaraciones, alegatos. Pero habíamos quedado en que se iba a mantener apartado de mí. Pero fue Marcelo el que lo requirió. ¿Y lo de Mónica? ¿Quién le dijo que fuera a verla? ¿Que le mandara dinero?
Bueno, ¿quieres saber lo del tuerto o hablamos de Mónica? Perdón. Es que no habíamos quedado en eso. Bueno, déjame enseñarte un escrito firmado por mucha gente de San Pedro solicitando la libertad del tuerto. Alegan que le hizo un favor a San Pedro al librarlos de Espíndola. No creo haber hecho nada malo al mostrar interés por la señora Mónica. A los ojos de los demás no. Pero frente a mí sí, porque tu interés no es por ella, sino por ese hombre. Y te lo digo de una vez por todas, Mariana. O te quitas de la cabeza esa tontería, o se lo digo a Marcelo para que él tome las medidas que considere pertinentes. Ya mañana tendré una idea más clara de las inclinaciones del licenciado Zapata. Bueno, trataré de que el veredicto sea homicidio simple e intencional para solicitar su libertad bajo caución. Está bien. Vino Mariana. En la mañana. Tuve que inventarle cualquier cosa para que se fuera. ¿No habló con ella? Sí. ¿Y entonces? Se lo volveré a decir. Por favor. Y si ella ya está dispuesta a ir a San Pedro, aunque sea para tener una explicación con Juan, y le decimos esto, a lo mejor no va a querer, por vergüenza. Entiéndeme, Alberto, le tengo mucho afecto a Mónica y ya no quiero ocultarle nada, que sepa todo. Y luego que tome la decisión que considere mejor para ella. Yo insisto en que se lo digamos una vez que esté allá. Dolores, ¿por qué me pediste que...? Alberto. Está usted más hermosa que nunca. Gracias. Precisamente por eso te mandé el recado. Alberto acaba de llegar de San Pedro con noticias frescas. Y ya ves que en tu casa no se puede hablar porque está tu mamá. Te lo agradezco. Dolores ya me dijo que Juan la buscó. Así es. Alberto también piensa que tal vez vino con la intención de que anularas el matrimonio por la iglesia. ¿Por qué? Parece que anda pretendiendo una muchacha. ¿Pretendiendo? Sí. A Mariana Romero Vargas. Andrés te lo dijo. Sí, ayer que fuimos a comer a su casa. También nos dijo que doña Catalina está bastante enferma y que la señora Mónica no tiene ninguna intención de volver con el señor Juan. Hay que decírselo, papá. No. En este momento no creo prudente inquietarlo con esas cosas, ¿eh? Por favor, tiene que saberlo. Bueno, ya veremos. Ahora debo irme, hija. Estoy citado en el juzgado. Nos vemos después. ¿Ya se iba? Sí. Pero antes díselo. ¿Qué cosa? Pasa. Mariana ayer fue a casa de los Alcázar y dice que Andrés les contó que Mónica ya va a pedir la disolución del matrimonio religioso. ¿Por qué? Parece que ya no desea tener ningún vínculo con usted. Meche. Se nos olvidó comprar algo.
No tarda. Estuve pensando, mi cielo, para poder presentar los papeles ante el arzobispado, pues necesitas tu fe de matrimonio y habría que ir a San Pedro. De acuerdo. Mónica, ¿entendí bien? ¿Aceptas? Sí. Mi vida. ¿Cuándo? Cuando tú digas. A lo mejor Juan del Diablo no va a querer. Solo que estuviera loco. ¿Te imaginas? Volvería a tener un apellido encumbrado. Además, pues, nadie puede despreciar unas tierras tan buenas como las de Valle Chico. Por otra parte, sería un desquite muy placentero en contra de don Andrés y de su madre. Ahí viene Bautista. Qué milagro que te dejas ver. Vine a hacer algunas compras. Roque, una copita aquí para nuestro amigo. Sí, señor. Ven, siéntate. Qué bueno que te veo. ¿Sabes algo de doña Catalina de Altamira? Vive en la capital con su cuñada. ¿Y qué crees? Juan del Diablo fue a la hacienda. ¿Para qué? Averiguar la dirección de la señora Mónica. Y pues yo se la di. ¿Pero por qué hiciste eso? Para desquitarme. ¿De quién? ¿Cómo que de quién? De mi patrón. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, padre. Toma asiento, hijo. Gracias. Me da gusto que se haya demostrado tu inocencia y estés en libertad. Muchas gracias. Lo que sí me inquietó mucho fue el saber que te retiraron el apellido Alcázar. Eso ya no tiene remedio. No vale la pena hablar del asunto. ¿Ha tenido noticias de Mónica? No le he escrito. No, nunca, y la verdad me extraña. Supongo que también está enterado de que se invalidó nuestro matrimonio. Sí, pero según las leyes de nuestro Señor, ustedes todavía están casados. Precisamente por eso vengo a hablar con usted. Me dijeron que Mónica también quiere anular la boda por la iglesia. ¿De veras? ¿Se puede? Bueno, las leyes eclesiásticas en situaciones muy especiales sí contemplan eso. Es lo que me han dicho. Pero no creo que se atreva. Me han quitado la autoridad. Ya no soy ni administrador, ni capataz, ni nada. Nomás de vez en cuando me encargan algo. Don Andrés me ha retirado por completo su confianza. Y pues la doña ni se diga. Pero eso sí, no me han corrido ni nunca lo harán. ¿Por la carta? Sí, por la carta. Pero ya quiero que me la devuelvas. ¿Para qué? Aquí está muy segura. Más segura va a estar conmigo. Si me la diste, es porque tenías miedo de que te la quitaran a la fuerza. Sí, pero ya pensé dónde guardarla. Y quiero tenerla a la mano por lo que pueda ofrecerse. ¿Por qué no se lo dijiste? Intenté hacerlo, pero ella se rehusaba. Además, voy a serle sincero, padre. Yo en esa época me sentía muy mal. Habían pasado muchas cosas y mi futuro no se veía agradable. Yo le había prometido hacerla feliz. Me daba cuenta que eso no iba a ser posible. No quería verla sufrir. Sí, lo entiendo. Pero en el matrimonio nuestro Señor manda tristezas y también alegrías. Es que para mí no había ninguna alegría en nuestro futuro. Se me hacía injusto obligarla a compartir mi suerte. También pensé en los hijos. ¿Para qué vas a traer al mundo a seres que sabes que van a ser desdichados? Me sentía muy mal. Me puse a pensar que si mi destino era seguir siendo desgraciado, mejor enfrentarlo solo, no con una familia. Pues muy mal pensado. Pues sí. Por eso hice lo que hice. Porque creí que lo mejor era alejarla de mí para siempre.
Y ahora, como todo se ha arreglado, estás arrepentido. Sí. ¿Dices que fuiste a buscarla y te la negaron? Sí. Pero estoy seguro de que sigue en la capital. Porque Andrés fue allá y la vio. Bueno, si es verdad que ella pretende anular los votos hechos ante el altar, el arzobispado tiene que informar a esta parroquia, ya que aquí es donde ustedes dos se casaron. ¿Podría usted pedir su dirección? Por supuesto que lo haré, porque yo también quiero hablar con ella. Cuando Andrés rompió el compromiso, por la decepción hasta quiso tomar el velo. Y luego de un día para otro, se le pasó todo ese amor y se casó contigo. Y ahora vuelve a olvidarse de ti. Que además, ante los ojos de Dios, eres su esposo. Y eso, pues, no habla muy bien de la firmeza de sus sentimientos. Padre. Yo solo quiero saber si todo lo que me han dicho es cierto. Porque si ya dejó de quererme, tampoco voy a rogarle. Lo abriste. Me dio curiosidad. Desgraciado. Guárdala. No vaya a ser que alguien se fije. Total, ¿cuál es el problema? ¿Crees que voy a decir algo? Pero te dije que no lo hicieras. Pues es que también me pareció una falta de confianza de tu parte no platicarme de qué se trataba. Eres un infeliz. Pero si abres la boca, por Dios que te mato. ¿Qué pasó? No, pues se enojó. Pero más se va a enojar cuando vea que dentro de la carta le dejé una hoja en blanco. Híjole, don Lupe. ¿A poco se quedó con la carta de don Francisco de Alcázar? Pues la necesito. ¿Estás segura? ¿Lo has pensado bien? Sí. Y en el fondo me alegro de que la decisión haya sido suya. Así no habrá necesidad de explicaciones, ni de nada. Tal vez lo de esta señorita Mariana sea un chisme. No. Conozco a su madre, la señora Amanda, y me consta que es una persona seria. Y si eso le dijo a mi madrina, debe ser verdad. Está bien, pero ¿no has pensado que al irte a San Pedro podrías encontrarte con él? ¿Y qué? Bueno, no sé qué tanto te vaya a perturbar. Si lo nuestro no pudo ser por el destino y porque Dios así lo dispuso, pues ya ni modo. Pero tampoco tengo por qué esconderme. Y si él quiere hacer su vida, yo también tengo derecho a la mía. Así se habla. Por Dios, mujer, eres joven, linda. Tienes que procurar olvidar y ser feliz. Sí, quiero cambiar, ser diferente. Estoy cansada de ser la provinciana llena de complejos y prejuicios. Ya no quiero vivir con tantos remordimientos y escrúpulos. Y tampoco es justo que te vuelvas vieja sin nadie que te quiera y vele por ti. Así es. Vaya, me da gusto que al fin estés entrando en razón. Y también debes pensar en que si olvidaste a Andrés, lo mismo puede pasar con Juan. Sí. ¿Y cuándo piensan irse a San Pedro? La próxima semana. Pero tú nos vas a acompañar, ¿verdad? Sí me gustaría, pero a lo mejor a tu madrina le va a caer de peso. No. Además, Andrés te invitó. Lo voy a pensar, pero una cosa sí te digo. No debes de llegar con esa cara de mártir y sufrida. Tienes que mostrarte animada, airosa y siempre sonriente. Pero estoy de luto. El luto se lleva en el corazón. Además, no querrás que todo el mundo piense que te estás muriendo de pena porque el hombre se ha fijado en otra. No. Eso nunca.